Oscar Guerra, ¿no? Soy de la... radico o trabajo en la ciudad de La Ceiba, ¿verdad? Atlántida, Honduras, Centroamérica. Muy interesante, el doctor Vargas me venga a entrevistar para su blog personal y me parece siempre bueno contribuir con alguna anécdota de mi vida, cosas que pasan, quizás tengo una historia reciente que puedo contar y compartir del día a día, de la situación de nuestro medio, ¿no? Practicar la medicina fue un sueño, o sea, ser médico fue un sueño desde niño, ¿verdad? Vengo de una familia de campesinos, mi papá y mi mamá son gente luchadora, que pues ellos no tuvieron oportunidad de estudio, sin embargo a todos sus hijos ellos buscaron la forma, número uno, de plantar la idea del estudio, y número dos, de buscar y mover las piezas para que pudiéramos hacerlo, ¿no? Verdaderamente estudiar una carrera universitaria es complicado, ¿no? Acá en nuestra tierra, y que sí que creo que en todas las partes de Latinoamérica. Cuando tuve edad, pues tuve una suerte, una bendición divina, me gané una beca para estudiar medicina en Cuba. Allá estudié en la Escuela Latinoamericana de Medicina mis 6 primeros años. Luego, pues luego pues, no podía seguir estudiando la especialidad, tuve que regresar acá a Honduras, trabajar 2 años y algo para para estabilizar económicamente un poco la situación mía, de mi familia y luego pues poder seguir estudiando, ¿no? Porque siempre, aunque tuve otra vez la segunda bendición, otra bendición siempre permaneció ahí de poder seguir estudiando la especialidad en Cuba, pues allá hice mi especialidad en urología, ¿no? Soy especialista en urología. Pero aquí en Honduras sabemos pocos urólogos y pues desde el punto de vista de trabajo me va bastante bien. Me va bastante bien. Todavía guardo los recuerdos de mi infancia cuando teníamos que andar trabajando con vacas, ordeñando y esas cosas. La medicina ha aportado muchas cosas interesantes a mi vida, sobre todo el conocer el extracto del ser humano como tal. 10 minutos más. Conocer el extracto del ser humano en su, en su, ¿cómo decirle? En la parte más profunda, ¿no? Entender las emociones de tristeza, de alegría, de dolor, son interesantes. A veces los médicos, pues al convivir tanto tiempo con las emociones humanas, tenemos que trabajar muy bien en nuestra alma, ¿verdad? Porque nos despersonalizamos, quizás no tomamos en consideración y consideramos o valoramos el dolor como una unidad medible sin saber que existen seres humanos que pueden en mayor o medida encontrar el dolor y afrontarlo de diferentes maneras. Eso es la parte más interesante que me ha aportado la medicina. En, ya trabajando como urólogo, creo que lo más interesante, la sensación más compleja que me he llevado, ha sido no poder en muchas ocasiones resolver la situación económica de la gente, por situaciones económicas de la gente, algún problema X o Y de salud. Cuando era médico general, una de las cosas que más me impulsaron a seguir estudiando es querer resolver los problemas. Como médico general resolvía una parte, resolvía la urgencia, resolvía algunas situaciones específicas, pero quizás no resolvía el problema en sí. Ahora que soy especialista me doy cuenta de que el problema en sí lo puedo resolver, sin embargo lo que existe alrededor pues no me debilita en el poder resolver más problemas de los que quizás yo pudiera resolver. Hace no mucho, quizás 24 o 72 horas atrás, tuvimos el caso de un paciente que sufrió un accidente y que tuvo un estallamiento renal. La tomografía, pudimos realizarle una tomografía aquí en el centro, pudimos encontrarnos que tenía el riñón partido en 3 pedazos. La, el accidente fue a las 8 o 10 de la mañana. Tenía todo aquel riñón destruido así, contenido por un gran hematoma, ¿verdad? Que no lo hacía que sangrara más, el muchacho estaba pálido, pero se encontraba, como decimos nosotros los médicos, hemodinámicamente estable. Requería una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Porque hay que sacar esos pedazos de riñón, ¿no? Sí, tocar ese hematoma, todos lo sabemos que es una moneda al aire, ¿no? Pero bueno, como cirujanos que somos también,
Sabemos de que son cosas que tenemos que realizar para resolventarle el problema a ese hombre. Y alguien dijo, alguien de los que estaba ahí, creo que fue, no recuerdo si fue la gente de radiología que nos estaba viendo la imagen, que dijo que cómo ese muchacho había sobrevivido desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, que fue la hora en que yo lo valoré. A esa hora llegó a la emergencia de nuestro hospital, a esa hora yo lo valoré. Y le digo, hermano, porque Dios existe. Porque Dios existe. Y esa parte creo que es algo que el doctor me dice de que es un blog orientado hacia médicos. Creo que es algo que no se puede perder, ¿verdad? Nosotros solo aplicamos lo que sabemos, aplicamos el conocimiento médico, el desarrollo científico, el desarrollo de la ciencia y la técnica para mejorar un paciente, para estabilizarlo, para que pueda superar algo que lo está molestando. Pero siempre he creído que el paciente se cura solo, por decirlo de algún modo. Dios, que está ahí arriba, nos hace a nosotros nos hace que el paciente se mantenga estable hasta que nosotros lo miremos, hasta que llegue a nuestras manos. Hace que una cirugía, que usted hace toda su técnica quirúrgica impecablemente, que usted hace todo lo que usted tiene que hacer correctamente. Y a veces decimos nosotros qué fue lo que pasó. Son todas esas cosas que quedan como en el limbo médico, que no entendemos qué fue lo que pasó, pues puede que encontremos la solución en esta parte espiritual, ¿no? Dejar la parte espiritual del médico creo que es un error, ¿verdad? Mantenernos con la parte espiritual muy cercana a nosotros nos ayuda a uno a no despegar los pies de la tierra, porque sabemos que arriba de nosotros existe alguien que es más grande. Uno. La otra cosa nos ayuda a entender a las personas, el dolor que tienen. Pues a veces creemos nosotros, no, que si es dolor fingido. El dolor no es que sea fingido, es que existe otra afección que puede ser de que sea psicosomática, que los hace pensar que tienen dolor. Quizás físicamente no existe un daño orgánico o algo funcional que les esté causando el dolor, pero algo en su funcionamiento interno no está bien y hace la somatización, que así es como se llama el término médico, hacia un órgano, hacia una parte del cuerpo. Entender que la gente es gente y que no les vamos a cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Respetar también las creencias de la gente. En muchas ocasiones nos creemos que, como hay algún meme por ahí que dice que cuando salvamos nosotros, pues es por gracia de Dios, y cuando muere la gente es culpa del médico. Todo está en las manos de Dios. Perder, perder la esencia del alma nuestra es lo que nos hace fallar en muchos aspectos, tanto en la parte práctica como en la relación médico-paciente, que es fundamental. Es lo que nos lleva a poder comprender qué pasa con cada persona. La relación médico-paciente es fundamental para poder entender y afrontar situaciones médicas que no son agradables para los médicos, para nada, en ningún momento. Quizás esto es algo que pudiera aportarte como alguna historia, ¿no? Este sentimiento de que es Dios el que nos acompaña, el que nos cuida. Yo vivo en Honduras, un país muy violento, de aquí, de Honduras para arriba hasta México. Es una cuestión muy violenta, me pueden agarrar, los médicos somos punto de partida de que pues este médico tiene, el otro no, y entonces nos puede hacer sospecharlo, pero es Dios el que nos acompaña, y poniendo todo en manos de Él creo que es la forma como nosotros tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. Esto no demerita que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir preparándonos, que tenemos que estar actualizados para tener para saber lo mejor que se pueda para poder atender un paciente, ¿no? Que es nuestra, ¿cómo decirlo? El fundamento sobre el cual nosotros nos regimos, sobre el cual nosotros esto que es una ciencia, pero que también es un arte, ¿verdad? Se desencadena. Tener ese conocimiento, tener el conocimiento lo más activo, que la tecnología más alcance, y poder llevar esa tecnología, la mejor tecnología del mundo, poder llevarla a la gente, a la más necesitada, creo que es lo fundamental. Encontrar métodos, no siempre, los estados como tal, los gobiernos como tal, ellos no les interesa la salud de los pueblos, a nosotros los médicos sí nos interesa. Y quizás buscar plataformas para poder llevar esa salud mejor a la gente es lo que tenemos que buscar, debe ser nuestro norte, por decirlo de algún modo. Encontrar cómo hacer eso, ¿verdad? Para poder ayudar, que a final de cuentas es
nuestro fin fundamental. El resto, la remuneración económica, eso son situaciones que devienen de ayudar. Cuando uno ayuda, el universo también conspira para que nos ayude a nosotros. En cuanto a violencia, doctor, ¿usted ha conocido, tiene, bueno, sin decir nombres, tiene colegas, compañeros que sí han sido víctimas de o usted como médico general? No, como médico tuve experiencias, ¿no? En el lugar donde estuve, dos personas que en una ocasión llegaron, los dos se habían agarrado a machetazos. Machete es bueno, en América Latina sabemos qué cosa es un machete, Sí, ¿no? he visto gente caminando con machete. Ajá. Sí. Entonces ellos, por cuestiones de la vida, no sé, nunca indagué, o quizás no me acuerdo qué cosa fue, pero se agarraron a machetazos. Cuando yo estuve, cuando me llegaron al hospital, me llegó primero uno y después me llegó el otro, ¿verdad? Al mismo centro donde yo estaba. Lo interesante fue que terminé con uno, ¿verdad? Hice una sutura térmica aquí en la cara que me había quedado muy bonita. Y cuando salí me dijo el familiar del otro, me dice, no, doctor, se tardó mucho, si ahorita que salga aquí lo vamos a terminar. Ay, Dios mío, esa fue la acción más interesante una de las cosas interesantes, ¿no? Pero esa yo le dije, no, hermano, aquí no lo vas a hacer, y a mí me costó mucho de trabajo, le digo. Allá después ustedes se miran en su casa y ahora voy con el tuyo, le digo, no me puedes hacer eso. Eso fue la parte interesante. Al final se fueron de ahí, porque al final de cuentas eran familia, y al final no sé en qué terminó esa historia, ¿verdad? Pero son historias de hospitales, como dicen, ¿verdad? Sí, tengo un compañero, un gastroenterólogo pediatra, que llegaron a su casa, parece que para robarle el vehículo, lo asesinaron a él y al papá en Tegucigalpa, en la capital de Honduras. ¿A Un médico, sí. Lo conocí en la carrera, muy buena persona, hasta donde yo conocí una trayectoria de vida bastante intachable, pero bueno, le tocó, como dicen. Aquí en Honduras creo que tenemos ya varios colegas, ahora mismo ese que te digo que era amigo, pero sí han habido varios casos. A una doctora hace poco acá para el lado de Trujillo, ella estaba en su servicio social, la agarraron del bus donde venía, la violaron, la mataron, hicieron una serie de vejámenes, una cosa terrible, ¿verdad? También, y por ahí en la prensa escrita hemos visto varios casos, ¿no? Varios casos de situaciones que en la misma violencia, pues, nos hace, y verdaderamente son los médicos generales, los médicos del servicio social, los médicos que se encuentran en áreas rurales, que están muy expuestos a estas situaciones, ¿verdad? Y pues, como sabemos, como dijimos anteriormente, el gobierno no le interesa la protección de eso, del médico, no le interesa, ¿verdad? Y esa gente son tirados prácticamente a la deriva. Wow. Pues muchas gracias por compartir, doctor. ¿Algunas otras palabras que nos quiera decir? Luchar, ¿verdad? Luchar porque seamos unidos como médicos, tratar de exhortar, y creo que a los colegios médicos les toca esa parte, al médico como tal, de buscar la forma de entablar una buena relación médico-paciente, de exhortar, de enseñarle al médico que en la relación médico-paciente radica el de verdad de esto, ¿verdad? Hay quien no le encuentra ese sentido a la medicina, pero el que no le encuentra porque no le ha buscado, como yo siempre digo, ¿verdad? La medicina no es una profesión para hacerse rica, ¿verdad? No es una profesión para hacerse rico. El que se hizo rico de médico, pues no fue un buen médico, buscó un método adicional, encontró otro método, pero el que dedica bien a la medicina nunca va a ser rico con la medicina. Si inviertes bien su dinero, eso es una cuestión financiera, no tiene nada que ver con la medicina. Pero nadie se hace rico de la medicina. La medicina es para servir. El que estudia medicina, quizás eso le sirve a las nuevas generaciones. El que estudia medicina es porque quiere servir desde diferentes plataformas. A mí ahora me toca servir desde el sector privado, porque el gobierno no crea opciones de trabajo para los especialistas en nuestra área, y tengo que buscar la forma de servir, ¿verdad? Y de esta forma es como yo sirvo. Pues muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Bueno, un gusto.